emocional, psicológica de un menor de edad que sus padres o alguno de sus padres estén en conflicto con la ley? Efectivamente, esto va a generar un factor de estrés familiar, pero más que nada aquí tenemos que tener en cuenta la edad y la información que se maneje. No se pretende tener en una burbuja, tampoco se debe pretender aislarlo u ocultar la información. No, siempre es inevitable que se dé cuenta. ¿Por qué? Porque la información se debe de obtener en casa. No se vale que tú ocultes una información, la maquilles o en el mejor de los casos pretendas que no se va a dar cuenta porque lo va a hacer afuera. ¿A qué edad un niño puede preguntar dónde está mi mamá o dónde está mi papá? A los 3 años, cuando entra al preescolar y resulta el primer festival. Está privado de su libertad alguno de sus padres, empiezan a preguntar, lo que pregunte se le contesta. Vamos a hablar, por ejemplo, de estos menores de edad que aparte de ser testigos de los hechos ilegales que comete el padre o la madre, también son víctimas. ¿Qué pasa cuando alguno de los padres abusa de los menores? Bueno, yo no me quiero imaginar la salud emocional, mental, cómo ahora vas a configurar esta idea de lo sexual, de lo afectivo, del contacto. No hacer como que no pasa nada. Siempre se escucha a un menor, siempre se escucha a una persona que refiere a alguna vulneración a sus derechos. ¿Qué tal? Los saluda su amigo Luis en la zona centro de la ciudad de Durango. ¿Qué tal? Los saluda su amigo Luis. Amigos del periódico Victoria, buenos días. Mi nombre es Luis Pineda y nos encontramos informando a través de las plataformas digitales de Periódico Victoria. Buenas tardes, amigos de Periódico Victoria. Los saludo en un capítulo más de Luces y Sirenas a nombre del titular de este programa, Luis Pineda. Mi nombre es Daniela del Palacio y estoy muy contenta de recibir en nuestro estudio de Periódico Victoria a la doctora Carolina Herrera. Ella es psiquiatra y tiene una especialidad en psiquiatría infantil y del adolescente. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, pues muy complacida de estar aquí. Mira, pues el tema que queremos platicar contigo, pues pues lamentable que muchos menores de edad a veces se enfrentan a vivir en familias donde ya sea el padre o la madre están en conflictos con la ley. Y de alguna manera podríamos suponer que esto pudiera llegar a repercutir en la salud de estos niños, de estos adolescentes. Entonces, para ir entrando a tema, te pregunto, ¿repercute en la salud mental, emocional, psicológica de un menor de edad que sus padres o alguno de sus padres estén en conflicto con la ley? Pues bueno, efectivamente esto va a generar un factor de estrés familiar, ¿no? De cómo se esté suscitando la dinámica, de qué estemos haciendo, pero más que nada aquí tenemos que tener en cuenta la edad y la información que se maneje y en qué condiciones de conflictiva con la ley está. No es igual una persona que ya está privada de su libertad, una persona que se encuentra como prófuga de la justicia, alguien que está enfrentando un juicio o alguien que está, digamos, en algún aislamiento domiciliario. Entonces, todos estos factores tendrán que ver y si esta persona tiene la guardia, la custodia, la tutela del menor o si tiene relación con él o no, si vivían en casa o no. Entonces, todos estos factores son los que nos van a dar mayor o menor impacto, pero definitivamente pues sí tiene una implicación, puesto que va a mover la dinámica de toda la familia. Mencionas algo muy importante que es la información que recibe el niño o la niña, el adolescente, y quiero preguntarte de estos casos en particulares donde inevitablemente de cierta edad en adelante, sobre todo los adolescentes, van a darse cuenta de que algún miembro de la familia ha cometido algún delito de alto impacto o un delito grave, porque ya los medios de comunicación, la información o las víctimas a través de las redes sociales, de las noticias, de todo esto, ya no puedes aislar al menor de edad de esto. Vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de quienes cometen homicidios. Está en todas las noticias, difícilmente vas a poder mantener aislado de esa información
al menor de edad? O sea, ¿cómo le haces para que no se entere? ¿Cómo le explicas tu papá cometió este delito o tu papá? A ver, vamos a empezar por eso. ¿Cómo le explicamos al menor que independientemente de cuál delito, el padre o la madre han cometido un delito, están en problemas con la ley y ya es inevitable que esta información llegue a ellos? Ok, aquí primero hay que tener en cuenta que no se pretende tener en una burbuja. Tampoco se debe pretender aislarlo u ocultar la información. Dice, cuando ya es inevitable que se dé cuenta. No, siempre es inevitable que se dé cuenta. ¿Por qué? Porque la información se debe de obtener en casa. No se vale que tú ocultes una información, la maquilles o en el mejor de los casos pretendas que no se va a dar cuenta porque lo va a hacer afuera. Y el tipo de información que reciba ni sabemos cómo es, ni el impacto que va a tener. Y más allá de esto, el siguiente impacto va a ser: me mentiste, me engañaste o me expusiste a mis compañeros o a los medios o a las redes. Entonces, no pretendemos mantenerlo fuera de la información. Cuidamos el cómo se la proporcionamos de acuerdo a la edad. También les comento siempre a los papás, sobre todo cuando hablan incluso hasta de temas de sexualidad o de lo que implica el crecer y todo, siempre contestamos lo que el niño nos pregunta. A veces los papás solo nos vamos metiendo como en enredos porque les damos más información, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos una situación así, debe de enterarse en casa. Y eso se llama respeto, ¿sí? Y también tiene que ver con el que muchas veces les decimos a los niños o hacemos a los niños o pensamos que los niños tienen que hacer ciertas cosas porque son niños, que no les vamos a pedir a los adultos, ¿no? Entonces hay que empezar a desmitificar esto. Depende de la edad, es la información que vas a manejar, ¿no? ¿Sabes qué? El nombre del menor, necesitamos hablar contigo, tiene que ser un espacio pues privado, en donde esté con figuras que él se sienta o ella se sienta confiado, seguro, no con toda la multitud, con toda la familia, con todos los medios de comunicación, o cuando ya vimos que en el noticiero está saliendo y le apagan rapidote y todo esto, porque muy probablemente él ya tiene algo de información, ¿no? Y entonces comentarle la situación sin detalles, sobre todo sin detalles de tipo violento, ni contenido explícito, no los necesita. Y esto aplica para todo, no nada más para una noticia así. Sucedió esta situación y tu papá o tu mamá se encuentra en un juicio para determinar la culpabilidad o no, la historia de lo que haya sucedido y en cuyo caso sea culpable la sentencia que va a llevar a cabo. Porque se supone que si le estamos diciendo desde el inicio, está en un juicio. Entonces, cuando ya le estamos diciendo, cuando ya eso es que ya pasó un chorro de tiempo, que ya lo mantuvimos así y que a lo mejor ya nos apremió la circunstancia y entonces tuvimos que decir. O incluso llega a pasar, doctora, que se les dice que su padre está privado de la libertad o su madre, cuando los niños ya crecen y llegan a la edad de preguntar dónde está mi mamá, dónde está mi papá. Exacto. Y muchas veces porque se les mintió, ¿no? Aquí creo que aplica, o sea, pero en la primera vez que el niño me pregunta dónde está, entonces es cuando le digo, porque no lo voy a decir a un lactante, ¿no? Ni tampoco cuando nació, sino cuando el niño esté en contacto con más menores, que se dé cuenta que tienen papá, que tienen mamá, va a preguntar, ¿qué pasó con mi papá? ¿Qué pasó con mi mamá? Y entonces es cuando se le En ese sentido, ¿a qué edad más o menos, me imagino depende también del desarrollo del niño, su entendimiento sobre el mundo exterior, sobre su familia, pero más o menos a qué edad tú crees que ya sea susceptible un niño de que se le explique o que ya entienda a lo mejor qué es estar en conflicto con la ley o qué es estar enfrentando un proceso legal? Es una pregunta bien compleja porque depende de los detalles que el niño quieras que sepa. ¿A qué edad un niño puede preguntar dónde está mi mamá o dónde está mi papá? A los 3 años, cuando entra al preescolar y resulta el primer festival de mamá o de papá, ¿no? Ojo, si el niño ha sido adoptado, la custodia la tiene alguien más, todo esto también hay sus asegúnes, ¿no? Pero sí,
está privado de su libertad alguno de sus padres, empiezan a preguntar, lo que pregunte se le contesta. Nada más. ¿Por qué mi papá no está conmigo? ¿Por qué mi mamá no está conmigo? Pues hubo una situación que no estuvo bien, por lo que él ahorita está resolviéndola. ¿No? En este sentido, cortito, breve. Que nos dices solo contestar lo que el niño pregunta o el menor de edad pregunta, ¿qué información tú consideras que sería innecesaria y que pudiera perturbar la salud mental del menor de edad? Sobre todo en el caso, por ejemplo, de homicidios o cosas así, los detalles del suceso. O sea, detalles demasiado gráficos, ¿no? Obviamente si él tiene mucha curiosidad y si ustedes saben que la nota está en los medios, es mejor que lo obtenga con nosotros, eso sí. Pero sin detalles grotescos, sin es que pasó y la encontraron o lo encontraron y en tales circunstancias, esos detalles no. Preguntarte, ¿qué pasa? Por ejemplo, estábamos hablando, pusimos como ejemplo cuando ellos pues tienen acceso a las redes sociales y pueden ver esa información por ellos mismos ya a cierta edad. Pero hay otra cara de la moneda que es muy difícil, muy dolorosa, cuando son precisamente ellos, los niños, las niñas, quienes presencian el hecho delictivo. Y mira, quiero comentarte, voy a recordar para nuestro público un caso que se dio hace no mucho en el estado, a grandes rasgos, ¿verdad? Obviamente no queremos aclarar, no conocemos el caso específico, pero lo voy a tomar como un ejemplo. El padre de los menores de edad, no recuerdo si eran 2 o 3, dejó a la mamá ya sin vida en su cama, dejó a los menores ahí. La persona que cometió este acto de privarla de la vida era esposo de la mujer, se sale. El esposo, parece que la narrativa de los hechos, la información que se hizo pública es que el señor se sale, se va con un familiar, tiene una serie de actividades con esa familiar, y es hasta que esa familiar, al notar lo raro, pues regresan a la casa donde era la casa familiar y ahí descubren que adentro estaba el cuerpo sin vida junto a los hijos. Y los hijos estuvieron durante horas frente al cuerpo de la madre. Ese hecho sacudió pues mucho a la opinión pública por la gravedad. Y claro, desde luego hay otros hechos de menor gravedad, o sea, bueno, no de menor gravedad, pero digamos de menor consecuencia, que podría ser que los menores presencien el maltrato físico, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa cuando ya no es que ellos hayan leído por ahí, sino que estuvieron presenciando una cosa atroz? ¿Cómo repercute para ellos? Pues aquí hay una serie de cosas que van a implicar la salud mental. Primero, la etapa de crisis, de choque, de lo que está sucediendo y de ver a tu figura de vínculo primario, que en este caso es la mamá, sin vida y en la que tú no puedes hacer nada o no logras hacer nada. Entonces, aquí, y la otra es que lo más probable es que los menores vayan a ser los testigos de los hechos, ¿no? Entonces, ellos son los que van a dar la narrativa. Seguramente. Se trata de siempre tratamos de no retraumatizar, es decir, como tomar una declaración, todo esto, o la del otro menor, la del otro, y empezar a trabajar en sanar esa parte, ¿no? Nunca hacemos como que no pasa nada, es porque es como cuando van y les ponen una vacuna, ¿no? No te preocupes, no te va a doler. Les digo, no se les miente a los niños, no le puedes decir a alguien que no te va a doler. Te va a doler un poco, vas a sentir un pinchazo, pero es algo en pro de tu salud, o sea, sí, nunca hacer como que no pasa nada. Inmediatamente se debe dar como una intervención en crisis como tal, así se llama, para tratar de sacar esto. ¿Con quién sería esa primera persona o ese primer especialista que pudiera darles esta atención durante la crisis? Bueno, regularmente incluso el Ministerio Público, Fiscalía y todo, sí tienen dentro de los peritos personas especialistas en psicología que brindan estas primeras intervenciones, porque regularmente son quienes llegan de primera instancia y entonces sí tienen algún personal que trabaja en esto, que brinda los primeros cuidados. De hecho, muchas de las entrevistas de los menores que presenciaron o que fueron víctimas de algunos delitos, está con ellos algún personal especialista en psicología
como compañía o como peritaje, todo esto para cuidar también el cómo se va llevando el proceso y el que no haya una retraumatización. Si ellos como expertos en el tema tienen ahí esos procesos muy específicos, incluso de la manera de comunicarse, de cómo se va a llevar a cabo. Entonces, generalmente les toca a ellos porque pues, son el primer contacto. Y pues ya para el seguimiento, inicialmente es con algún psicólogo infanto-juvenil. Comentabas también cuando los menores son víctimas y pues hay temas muy delicados que también en Periódico Victoria hemos dado cobertura a temas muy delicados. Vamos a hablar, por ejemplo, de estos menores de edad que aparte de ser testigos de los hechos ilegales que comete el padre o la madre, también son víctimas. Obviamente son víctimas con solo ser testigos, ¿no? Claro. O sea, son víctimas de estar en una situación en la que un menor de edad nunca debería de estar. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando pues, alguno de los padres abusa de los menores, ¿no? Y aparte de ser testigos, pues son también víctimas, son también quienes reciben, digamos, el hecho ilegal está hecho sobre ellos, por decirlo así. Y bueno, yo no me quiero imaginar la salud emocional, mental, cómo ahora vas a configurar esta idea de lo sexual, de lo afectivo, del contacto en ellos, que a veces son incluso bebés que sufren este tipo de violencia sexual y física. No, bueno, sin palabras ya no. Es difícil hasta de explicarlo. No hacer como que no pasa nada. Siempre se escucha a un menor, siempre se escucha a una persona que refiere a alguna vulneración a sus derechos, ¿no? Porque eso también implica el ser validado, el ser tomado en cuenta, el que den oportunidad a que tus emociones, a que tu sentir salga adelante y se hace algo para trabajar en ello. Y pues obviamente vamos a empezar un camino de trabajo en cuanto al manejo del trauma, porque primero es la crisis, luego el manejo del trauma, cómo lo vamos resolviendo. La otra situación muy importante es que a veces tipificamos a las personas con base a la experiencia en que vivieron. Entonces es al o a la que abusaron, es al que violentaron, al que maltrataron. Entonces, las personas no deben tener una etiqueta con base a lo que les hicieron. Tú sigues siendo Daniela con todas tus consecuencias y con todas tus experiencias buenas y malas, como yo sigo siendo Carolina. Y entonces a veces llegan al consultorio, se sientan y dicen, bueno, lo vengo a traer a él porque fíjese que de chico lo abusaron. Entonces ya desde ahí te estás dando cuenta que toda la conducta de la familia está volcada en esa situación y entonces él deja de tener esa personalidad, deja de tener ese rol familiar para convertirse nada más en ese hecho y la familia empieza a girar muchas veces en torno de esto. Pasa también mucho con los menores que tienen alguna enfermedad, toda la familia gira alrededor de esto, ¿no? Y entonces eso tampoco permite resolverlo, porque cuando eso se termina, tu identidad, ¿dónde quedó? Sí, ¿quién eres más allá de lo que te pasó? Claro, por supuesto le damos tratamiento, por supuesto somos empáticos, por supuesto buscamos la asesoría pertinente, pero ese niño o esa niña no deja de tener que tender su cama porque pasó eso, porque entonces hacemos una diferencia, pero no estamos siendo empáticos. Finalmente estamos siendo discriminatorios. Acaba siendo una discriminación. Justo a ese tema quiero ir. Precisamente lo tengo aquí en mis pendientes de las dudas que me han surgido durante nuestra charla. Pero primero preguntarte, ¿cuándo nosotros como familia, como sociedad, como círculo cercano a un niño, una niña, un adolescente, lo revictimizamos? ¿Qué tipo de cosas pudieran estarlo revictimizando, que son conductas que no deberíamos tener, como las que tú ya mencionas, de a lo mejor pues etiquetar a la niña, al niño? ¿Qué otras cosas es definitivamente como familia hay que evitarlas para no estar poniendo nuevamente al menor de edad en una posición difícil? Estar preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntamelo.
es que dime, me tienes que decir, ¿no? Esto. Cuando está triste, luego dices, es que seguro estás triste por eso que te pasó. Y entonces nuevamente lo volvemos a poner ahí, ¿no? O yo sé que lo que te pasó, y entonces narran todo el hecho, es muy feo, pero ya lo volvieron a poner ahí y entonces lo regresamos, ¿no? ¿Cómo lo explicaría yo así muy someramente? Es como cuando te cortaste y alguien te está volviendo a abrir, o sea, apenas está cicatrizando y todo, y alguien le abre, o le echa limoncito, o lo rasga, o es estar como picando ahí. Claro que si te ven triste, desanimado, irritable, lo que sea, si preguntas, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? No, pues me siento triste. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Puedo ayudarte en algo? Puedes contar conmigo. Sabes que aunque no quieras hablar, estoy a tu lado. ¿Sí? ¿Hay algo que podamos compartir juntos para que te sientas mejor? Quizás si yo estuviera en tu circunstancia, me sentiría igual de triste o a lo mejor enojado, ¿no? Valido sus emociones, brindo apoyo, me doy cuenta de que te sientes mal, pero aparte el hecho de que hayan sido o que presencien alguna situación delictiva o que hayan sido víctimas o que alguna de sus figuras parentales no estén con ellos por alguna situación perjudicial con la ley, no significa que todo lo que le pase sea en relación a eso. Pudo haber tenido un mal día en la escuela. Claro. En ese sentido, también nos comentabas de la discriminación y yo quería preguntarte desde un inicio, cuando son estos casos que por su naturaleza, pues toda la sociedad, toda la comunidad, toda tu colonia, tu barrio ya se enteró de lo que sucedió, simplemente porque vieron que a tu casa llegaron las patrullas, que llegó la ambulancia, que etcétera. Pudiéramos suponer que en algún momento los niños pudieran sufrir cierta discriminación porque ya lo señalan como tu papá está en la cárcel, tu mamá está en la cárcel o tu papá le hizo tal a tu mamá. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo repercute para los niños su autoestima, su concepto de su propia familia, el concepto que tienen de su mamá, de su papá? Sí va a repercutir, sí tiene un impacto. Es importante darles a los niños también las herramientas y las habilidades para enfrentar las situaciones de la vida cotidiana, porque hay un montón de cosas por las que te pueden discriminar y lo que sí es un hecho es que cuando hay una agresión, por ejemplo, el acoso escolar y todo esto, no es alguien que llega y te molesta, es un enganche. Y para que tú puedas ser objeto de que te molesten, tú también tienes algo que trabajar que se engancha con el de acá, porque si no, harían bullying a todos, ¿no? Entonces, no, hay un enganche en la personalidad o en la falta de herramientas de un lado y del otro, del molestado y del que molesta, ¿no? Entonces, en este caso, ya lo enteramos, supo por nosotros, lo que le va a dar una mayor seguridad, tiene los datos que por edad deba de tener, por supuesto va a haber quien le vaya a decir esto. A señalarlo. Claro, entonces ahí es importante advertirle que pudiera pasar esto. No podemos asegurarlo, porque también a veces hay entornos un poco más cálidos o más comprensivos, ¿no? Entonces, sí, decirle que eso puede suceder, que es algo que pudiera darse, que en cuyo caso intente mantenerse con calma, no engancharse en esa problemática, que no es algo que dependa de él y que no es algo que lo defina o la defina. Esto de infancia es destino, por supuesto que influye un montón, pero sí se puede también modificar algunas cosas, ¿no? Y hacerle ver que lo que haya hecho tu hermano, tu mamá, tu papá, no te definen a ti. Y cada uno de nosotros también podemos tomar rumbos diferentes, ¿no? Y esta creo que puede ser la mejor herramienta incluso para la defensa, de decir, quizás sí, eso pasó, pero yo no lo hice. Eso pasó, yo no soy responsable. Eso pasó, yo no puedo cambiarlo. O simplemente no contestó nada. Pero darme cuenta que eso no me define a mí, lo que le haya pasado a mi familia o lo que haya hecho mi familia. Eso no significa que yo vaya a tomar el mismo camino o que vaya a tomar uno diferente o lo que sea. Y eso tampoco disminuye mi valía como ser humano,
porque al final todos los seres humanos tenemos la posibilidad de tomar ciertas decisiones y entre ellas quizá habrá algunas que podamos juzgar inadecuadas, porque no todas las actividades delictivas tampoco son de ese impacto, ¿no? Hay quien está purgando una condena por un homicidio imprudencial, porque iba manejando y atropelló a alguien, ni siquiera tiene que haber ido bajo la influencia del alcohol o a alta velocidad o todo. La mayoría de los accidentes por atropellamiento tienen que ver con la imprudencia del peatón, por ejemplo, ¿sí? Que actualmente ya está en legislación y ya legislado en algunas partes, si cruzas la calle a media calle, si hay un puente peatonal a menos de tantos metros, pero es alguien que puede estar juzgando una condena. Claro. Entonces, por ejemplo, esos detalles en esos casos sí se pueden dar, porque al final es un accidente, ¿no? No todas las cosas van a ser así, entonces sí tenemos que darles las herramientas para enfrentarlo, porque siempre va a haber errores alrededor de nosotros y con nuestras decisiones también. Y eso no nos define. Incluso una persona privada de su libertad puede terminar una condena y también tiene que haber espacios inclusivos para ello. Claro, depende del delito, todo esto, pero también tiene que haberlos. Tienes mucha razón, doctora, de que pues, definitivamente no todos los hechos que pueden llevar a una persona a estar privada de su libertad son de esta gravedad. Ustedes saben, público, que aquí en Luces y Sirenas estamos muy acostumbrados precisamente a hablar de los casos de alto impacto. Por eso a lo mejor nos orientamos un poco más a eso, pero en definitiva, desde luego hay otras situaciones de mucha menor gravedad y que implican incluso situaciones circunstanciales, imprudenciales, etcétera. Pero volviendo a los que sí son de alto impacto, yo quería preguntarte, ¿qué pasa con el vínculo de padre a hijos, a hijas, cuando, por ejemplo, en el caso de los feminicidios, ¿no? O sea, lo que el padre hace en estos tipos de casos es pues, dejarte en orfandad, ¿no? Dejarte privarte de tener los cuidados, la atención de tu madre. O sea, no solo cometió un hecho delictivo que a lo mejor se lo hizo al vecino, que a lo mejor en un accidente de tránsito, que no, o sea, directamente te está privando de tu madre, de una figura cercana, de alguien a quien amas. No solo es el hecho de perder a tu padre posiblemente porque ahora esté privado de la libertad, sino que pierdes al padre porque ya está privado de la libertad, pero también perdiste a tu madre a causa de lo que hizo. ¿En qué posición quedan los menores de edad en estas cosas tan delicadas? Primero, pues quedan en una situación de completa pérdida de los cuidados parentales. Digo, hay familias extensas, todo esto. Segundo, este tipo de noticias desafortunadamente sufren también mucho amarillismo y están cubiertas por todos lados, aparte de todo lo grave. Entonces aquí hay que actuar de manera inmediata. Creo que la violencia de género sí se cuece aparte en muchas circunstancias porque es algo que impacta social, emocional, físicamente, que trastoca una sociedad, un barrio y todo. Hay que trabajar mucho con esos menores porque definitivamente no van a tener acceso a la figura que haya perpetuado el delito, porque se pone en riesgo y en esta situación ya estás hablando, recordemos que el feminicidio tiene que obedecer a que le quitas la vida a alguien por su género, específicamente es violencia de género, ¿no? Entonces ahí todavía estamos como en una circunstancia como más particular. Entonces no va a tener acceso a esos cuidados parentales y posiblemente no los tenga nunca. Porque ¿y tú crees que los quiera? O sea, que un niño, una niña que su papá hizo eso, quieran, o sea, desconozco, ellos quisieran tener esta relación con el padre, hablar con él, verlo, o simplemente no quieren volver a saber. Me imagino que habrá diversos casos, pero... Yo creo que hay diversos casos. Hay quienes sí quieren establecer el contacto hasta para preguntar qué pasó. Que no siempre el que te quieras acercar es que quieras ir a darle un abrazo, ¿no? Muchas veces sí van a querer ver o van a querer encarar o van a querer otras ocasiones, a lo mejor no, en otras van a estar en un shock total, ¿no? Entonces aquí sí hay que explicar un poco más lo que sucede, el entorno, el por qué ya no va a poder ver a quien perpetuó el delito, porque en este caso se le va a privar de los derechos parentales, ¿sí? Y el trabajo en psicoterapia tiene que ser continuo
y es importante que a cierta edad también se envíe con algún especialista en temas de género, ¿sí? Hay psicólogos especialistas en sexualidad o esto que tiene mucho que ver con la violencia de género y que pueden manejar todas estas circunstancias. ¿Por qué? Porque muchas veces o se perpetúa esa conducta de la violencia de género, aunque sea en menor etapa o en menor impacto, o bien se genera un rechazo constante al otro género. Y esto finalmente acaba siendo polaridad. Y la polaridad no nos lleva a ningún lado. Entonces hay que entender que no a todas las mujeres les va a pasar eso, pero que tampoco no todos los hombres van a ser así, ¿no? Entonces fenómeno de pronto en donde queremos hacer dos bandos no funciona, y menos para la crianza de los hijos, ¿no? Hay que perpetuar el respeto porque somos seres humanos. No te respeto porque seas mujer, no te respeto porque seas hombre, no te respeto porque eres homosexual, transexual, LGTB, afrodescendiente, anglosajón. Te respeto simple y sencillamente porque eres un ser humano, ¿sí? Entonces, hay que trabajar mucho en esto para que no se perpetúen las conductas y para que tampoco se genere un rechazo. Decían, me preguntaban en alguna ocasión en una charla, ¿no? Es que ¿por qué ahora hablan tanto de bullying o de violencia o de los castigos? Si en mis tiempos eso existía y no pasaba nada. Y les decía yo, no pasaba nada, en verdad no pasaba nada. Lo dice aquella persona que refiere que fue violentado por sus padres porque no sacaba buenas calificaciones y ahora no puede salir del trabajo hasta terminar todo perfecto y no puede establecer una buena relación de familia, ¿no? Lo dice alguien que lo encerraban en el baño o en el closet porque no hacía sus deberes y no puede subirse a un elevador. Entonces, este tipo de conductas en donde no pasaba nada es lo que han ido perpetuando el crecimiento de las mismas. Por eso, hacer que no pasa nada es un premonitorio de que va a pasar algo. Pues no cabe duda que desde luego atender estas situaciones, reconocerlas, admitirlas, es el primer paso para llegar a sanar este tipo de situaciones. Por último, porque yo creo que ya estamos sobre el tiempo, quiero preguntarte un poco, ¿qué pasa con los menores de edad, los chiquitos que están dentro de las cárceles, de los centros penitenciarios, en compañía de sus madres para que reciban estos cuidados? ¿Qué pasa con ellos cuando cumplen la edad en que ya las autoridades les piden que estos niños salgan de los centros penitenciarios? ¿Cómo es esta adaptación de estar adentro a luego ir afuera? ¿Cómo repercute en su entendimiento pues de la cotidianidad? Porque finalmente yo me imagino que estar con la mamá dentro de estos lugares pues debe ser completamente abismalmente diferente a lo mejor estar con sus abuelos o con su padre fuera de un lugar así. Pues esta es una oportunidad para los niños de tener cuidados maternos y una oportunidad para la madre de ver crecer a su hijo, ¿no? Es muy distinto cuando un niño nace adentro, porque finalmente, porque si hay, recuerden, visitas conyugales, todo esto, ¿no? Cuando nace ahí es la realidad que conoce y la verdad es que su crecimiento puede obedecer a muchos hitos dentro de normalidad, ¿no? Hay muchas actividades, hay escuela, hay parques como para los niños en este punto, distinto a cuando un niño está creciendo en libertad y se va a algún penal con la madre. Ahí es un cambio, ¿no? Y depende de la edad. Los niños empiezan a fijar memoria más o menos alrededor de los 3 años. Entonces antes de eso tenemos cierto chance, ¿no? El trauma más grande, sobre todo los que entraron como en edad de lactantes o nacieron ahí, viene al despegarse de la madre. Porque a final de cuentas esa es su realidad, ellos juegan con otros niños, están ahí. Pues sí les parece a lo mejor, pues si nunca has visto otra cosa no sabes cómo es afuera, sí, o sea, tampoco, una cotidianidad, ¿no? Conviviendo con tu mami, aquí ya sea nada más una visita. Hay protocolos para irlo haciendo a quienes van ya, irlo socializando, ver qué familia puede brindarles los cuidados de acogida, quiénes son los mejores candidatos, se van socializando, empieza a hacerse el proceso, pero a final de cuentas, cuando te vas de los cuidados de tu madre, pues sí representa una situación traumática que se trabaja adentro, pero hay que empezar a trabajarla afuera también, porque sí
puede ser que el desarrollo dentro no tenga tantas diferencias, porque finalmente cuando no sabes que hay cosas diferentes, pues no lo añoras, ¿no? Entonces creo que el trabajo más importante está mucho en esta transición de cómo se va a hacer, de qué información se maneja. También no todas las personas tienen derecho a mantener este beneficio, depende del tipo de delito, depende de la función cognitiva y todo de la madre, pero sí aquí hay que hacer mucho énfasis en la transición, sobre todo. Muy bien, doctora, pues no me resta más que agradecerte que hayas estado con nosotros. Creo que esta información a mí siempre me parece muy, muy importante que llegue a nuestras audiencias, porque lamentablemente este tipo de situaciones son más comunes de lo que imaginamos, de varias de las situaciones que hablamos, ¿no? De los padres que están en problemas con la ley, y creo que les va a servir muchísimo a las personas, a lo mejor saber que hay especialistas como tú que tienen algo que aportar para que su calidad de vida, su calidad de salud emocional, mental, pues pueda mejorar o pueda mantenerse sana, ¿no? Entonces, pues, ¿algún mensaje último que tengas para nuestra audiencia de Periódico Victoria, doctora? Pues bueno, yo creo que en cualquier circunstancia, en cualquier ámbito, cuidar tu salud mental es una inversión a largo plazo, pero sobre todo la de los pequeños, y tener en cuenta que los niños son niños, pero no por ello no ven o no escuchan lo que hay alrededor. Entonces creo que la infancia es el mejor tiempo, dicen, para sembrar en ellos el amor, la esperanza y el sentido de justicia, porque finalmente es como creer en que podemos generar cambios a la posteridad, no porque lo que ya esté ahorita no sea movible o no sea modificable o no podamos mejorarlo, pero sí ir invirtiendo en las infancias, en la salud mental de ellos, y siempre, siempre, siempre dar oportunidad al no estigmatizar. Yo sé que hay delitos de alto, de bajo, de mediano impacto, pero también tener en cuenta que a veces abrir ciertas oportunidades para quienes van a salir a una realidad y se encuentran con todas las puertas cerradas también, porque tiene una carta de no antecedentes penales que tiene ahí implícito algo, puede muchas veces también aventarlo nuevamente a ese ciclo. Entonces creo que mejorar la inclusividad y el trabajo como sociedad puede favorecernos en muchos aspectos, y por supuesto entre ellos el trabajo de la salud mental, que pues toma un papel relevante ya desde hace un tiempo, pero el COVID vino a recordarlo. Claro que sí, doctora, totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias. Los invitamos a que estén al pendientes de todos los capítulos de Luces y Sirenas que están disponibles en todas las plataformas de Periódico Victoria. Un gusto haber estado con ustedes. ¿Qué tal? Los saluda su amigo Luis en la zona centro de la ciudad de Durango. ¿Qué tal? Los saluda su amigo Luis. Amigos del Periódico Victoria, buenos días. Mi nombre es Luis Pineda y nos encontramos informando a través de las plataformas digitales de Periódico Victoria.